Saludos a todos. En esta semana número 5 realizaremos un estudio de los principales factores para realizar una negociación eficaz. Para ello veremos los 8 principios de una negociación eficaz. El primer principio es satisfacer las necesidades más que los deseos. Primero tenemos que asumir que las necesidades no son opuestas. Es decir, cuando nos sentamos a negociar es porque las dos partes podremos converger en un punto de mutuo interés. Segundo, tener claras cuáles son las expectativas de las partes. Para esto nosotros tenemos que hacer un análisis del por qué nos sentamos a negociar y cuál es nuestro máximo o mínimo a ceder. Y qué es lo que esperamos para poder tener una negociación de forma ventajosa. Y tenemos también que la solución y la resolución de conflictos están basados cuando las dos partes satisfacen las necesidades. Aquí una pregunta que ustedes podrían hacerse es: ¿cómo identificamos los intereses comunes? La respuesta para ello es, primero, teniendo claro cuáles son mis intereses y segundo, a través de la búsqueda de información, tratar de asumir cuál es la posición del otro. Tenemos que saber identificar las necesidades, es decir, el por qué estamos motivados a negociar y también tenemos que buscar por qué es tan motivada a negociar la otra parte. Mientras que la expectativa, ¿qué es lo que deseo obtener en el proceso de negociación? ¿Cuál es mi aspiracional? Para esto hay que buscar puntos de convergencia ganar-ganar. En el procedimiento de la negociación nosotros podemos buscar algunos puntos. Primero hay que identificar las necesidades propias, analizar la posición a adoptar, considerar la posición de la otra parte. También tenemos que escuchar y respetar los intereses de la otra parte y analizar cuáles pueden ser los puntos del acuerdo. Una vez que hemos cerrado este círculo, podremos saber si es que una negociación es viable o no. Existen distintos tipos de intereses, que son los intereses reales en la negociación, las necesidades y posiciones personales y las necesidades y posiciones de una tercera parte. El interés real en la negociación está relacionado a qué me motiva a negociar. Las necesidades y posiciones personales es cuando se adopta una posición de carácter personal. Es decir, es mi ideología, es mi religión, es mi interés. Es lo que a cada uno le motiva. Mientras que el último tipo de interés, que es las necesidades de otras partes o de terceros, es cuando estamos representando a otras partes. Por ejemplo, en la Asociación de Cámara de Industrias, el presidente de la Cámara no habla por sí, sino habla por sus agremiados. El ministro de Relaciones Exteriores no habla por sí mismo, sino habla por la nación. Ellos no están representando un interés personal, sino de un tercero. El segundo principio es conocer el alcance y fuerza de cada una de las partes. Es muy importante entender que el poder de las partes es relativo. Es decir, nosotros podemos ser muy poderosos ante un tema y muy débiles ante otro. Un ejemplo claro de ello es cuando nosotros negociábamos el Yasuní. El Ecuador tenía todo el poder de negociación de decir que si no conseguía el dinero que necesitaba, iban a explotar esos campos. Y en ese caso, el Ecuador tenía un poder de negociación muy alto y de imposición de cierta forma. Mientras que cuando buscamos tal vez pedir un préstamo al FMI o a los chinos, nuestro poder de negociación es menor, ya que está en manos del otro el poder de toma de decisiones. Entonces el poder es relativo. Para esto también hay que saber con quién se está negociando, qué rol juega esa persona en la institución, en la empresa, es decir, es asesor, es ministro, es consejero, es la secretaria, aunque ustedes no lo crean y puede sonar un poco sorprendente. Muchas veces las personas que manejan la agenda, es decir, una secretaria, un asesor, tienen mucho más poder que un mismo ministro, porque de esas personas depende qué puntos se ponen en el orden del día, en una agenda presidencial o en una agenda del ministro o en la carpeta de intereses de un empresario o de un representante gremial. Existen distintas fuentes de poder. El poder personal es, por ejemplo, basado en tu experiencia, tus estudios, la habilidad de comunicar y persuadir. También hay un poder de la parte representada, por ejemplo, la imagen de la institución, la posición a nivel del país o internacional, si no negocia para sí mismo. Por ejemplo, un gremio, el rector de una universidad, un ministro. También existe la fuente de poder situacional, que es el contexto de la negociación. El lugar, ¿es nuestro, es de ellos o es neutro? Si es que estamos negociando en nuestro lugar, nos sentiremos más cómodos. Si es que es en el de ellos, tal vez tengamos que manejar el tema de los nervios,
de que sea un lugar extraño, y si es que es neutro, como pudiera ser Naciones Unidas o algún organismo internacional, va a ser más cómodo para las partes. También hay distintas formas de poder, como por ejemplo el de la obstrucción, quien bloquea las negociaciones y tiene la ventaja sobre el otro, y esto siempre causa de cierta forma incomodidad. Adicionalmente, hay un tipo de poder sobre el tiempo. Por ejemplo, si estamos contra el tiempo, si tenemos tiempo de hacer las cosas. El tiempo a veces causa problema porque nos lleva a tomar medidas más apresuradas. Y también hay otras fuentes de poder, es buscando alternativas externas o la mejor alternativa de un acuerdo negociado. Esto lo veremos más a profundidad en las matrices de negociación en las próximas sesiones. El tercer aspecto o el tercer principio es plantear el caso de forma ventajosa para las partes. Primero hay que realizar un análisis del proceso para ver si están definidos los lineamientos de la negociación internacional. Tener hechos e interpretaciones consensuadas, es decir, no asumo qué es lo que la otra parte está pensando, sino hablo con la otra parte, veo cuál es su posición. Se debe construir un argumento en conjunto y definir el problema y procedimiento que se llevará a cabo. Hay algunos aspectos generales. Hay que dejar abierta siempre la posibilidad de replantear el tema de negociación, sobre todo cuando no hemos llegado a un acuerdo, identificar las necesidades y el poder de cada una de las partes. Tercero, es muy útil siempre tener una matriz de negociación. Esto lo veremos en las próximas clases, en las cuales ustedes verán las matrices de negociación de Harvard. Y recordemos que siempre tiene que ser un mensaje claro y oportuno. Se debe utilizar el mismo lenguaje, se debe evitar el factor sorpresa o utilizarlo con mucho tino. Hay que también saber manejar el tema del lenguaje corporal y saber qué postura inicial se puede utilizar, cómo voy a hacer mi planteamiento con una versión suave, franca, clara, dependiendo de qué es lo que deseamos obtener y cuál será nuestra estrategia.